Hoy en la solapa de un libro tenemos a Sergio del Molino, escritor madrileño que vive en Zaragoza y trabaja, según me ha dicho, desde cualquier parte, autor de ensayos, de novelas tan relevantes como La España vacía, Lugares fuera de sitio, La hora violeta, entre muchas otras, y más recientemente es autor de Un tal González que ha publicado, bueno, que ha sacado en 2022. Una semblanza novelada. Él se encarga de recalcar que esto no es una biografía, es una novela sobre los aspectos biográficos que Sergio considera más relevantes del político que a su vez él considera como el más relevante de España en el siglo XX. Sergio, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Tito, ya nos conocemos Sí. de otras lides. ¿Es esto más o menos correcto? ¿Quién, además de lo que yo he dicho, es Sergio del Molino? ¿Cómo te definirías tú? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de charlar contigo y de participar en la solapa de un libro. ¿Quién soy? No sé, eso creo que lo tienen que definir los demás. O sea, yo creo que aunque los escritores, y sobre todo los que tenemos cierta querencia autobiográfica, parece que estamos jugando siempre con la identidad. La identidad es algo que nos construyen los otros y que nos dicen cómo somos los demás, ¿no? Yo creo que básicamente soy un señor que dice cosas, que las escribe, que las comparte y que aspira a que desde la literatura se pueda establecer una comunicación y se puedan hablar y abordar cuestiones que creo que nos preocupan más o menos a todos y que están en el ambiente, en el aire bueno, que a través de las herramientas de la ficción y a través de las herramientas del pensamiento y de la narrativa, creo que podemos llevarlas a otro terreno, a un terreno mucho más reflexivo, mucho más personal y que, en fin, y que creen la ilusión de generar un debate, ¿no? Que eso en la literatura no deja de ser una impostura, porque al final la literatura es algo muy íntimo, ¿no? Es algo que escribe, que es algo que hace un señor en pijama para que lo lea otra persona en pijama. Entonces, de esa burbuja de intimidad, establecer un debate social, pues solo se hace a través de la impostura. Y yo quiero creer que soy alguien que propicia esa impostura, ¿no? y que favorece esa ilusión de debate. Muy bien. Sergio, siguiendo con el tema de tu identidad, tú naces en Madrid, tus ancestros nacen fuera, decides vivir fuera de Madrid. Explícanos qué te llevó a ser escritor, cuándo notaste que te podías ganar la vida con ello, cómo se hace un escritor, ¿nace o se hace? ¿Cómo fue tu caso particular? Yo creo que cada escritor tiene su derrotero y no se puede planificar. Yo creo que si planificas y si tienes una vocación fuerte, es mi caso, yo siempre he tenido una vocación fuerte, pero he tenido una vocación fuerte y unas expectativas muy rebajadas, muy disonantes con el grado de mi vocación. Es decir, yo tenía claro que me gustaba mucho escribir desde muy pequeñito, que lo que quería hacer en la vida era escribir, y a la vez tenía la certeza de que vivir así era imposible. Es decir, que no había ninguna posibilidad de que eso se hiciera realidad, entre otras cosas porque no tenía a nadie en mi entorno que se dedicara a nada, a ningún oficio parecido a la literatura o a la cultura, ¿no? Entonces yo he vivido siempre desde joven, desde chaval, desde que empiezo a tener esa vocación literaria muy letraherida, muy ingenua, muy hecha de devorar libros, pues he vivido con esa paradoja, ¿no? Y con esa certeza de que lo mío no iba a ninguna parte y que, bueno, que mi vida pues tendría que vivirla de alguna forma. Pero tuve la suerte de estudiar periodismo, de ejercer el periodismo, tuve la suerte de que me fuera bien en el oficio, de ganarme la vida escribiendo, y a partir de ahí pues me fui creyendo que sí, que esa vida era posible, ¿no? y que podía convertir ese vicio y esa vocación en un oficio. Pero es un camino muy personal y muy transferible que a mí me incomoda mucho cuando me invitan a institutos, que me encanta ir a hablar con chavales y a compartir y hablar de los libros y de la vida en general con los chavales ya crecidos, con los que están a punto de ir a la universidad. Con los más jóvenes yo no me atrevo, pero con los que están ya en primero o segundo de bachillerato sí que hablo, e intento
no ser ejemplarizante, es decir, dejarles muy claro que las cosas salen de chiripa, que la suerte influye mucho en todo y que las cosas no suceden porque sí, o sea, en fin, que no tomen a nadie como ejemplo y que intenten sorprenderse del camino y intenten ir encontrar su propio hueco, incluso aquellos que tienen la vocación más fuerte, ¿no? Porque creo que esto no se planifica, esto sencillamente sucede, o sea, sucede en un momento dado, tú no sabes muy bien por qué, pues te has convertido en esto y te has dedicado a esto y ya no puedes hacer otra cosa porque ya llevas demasiado tiempo haciéndolo y ya reciclarte y convertirte en otra cosa sería mucho más trabajoso que seguir el camino que has emprendido en fin, por absurdo y poco comprensible para tus padres que sea, ¿no? Porque yo todavía hoy me cuesta mucho hacerle entender a mi madre cómo me gano la vida y cómo, ¿no? Yo creo que mi madre cree que todo es una tapadera y que realmente me dedico a algo criminal y a un narcotráfico y que no, de verdad, que la casa y que vivo y cómo mantengo a mi familia, que esto no puede surgir de esa cosa que no se entiende muy bien qué narices hago, ¿no? Eso lo tengo claro. Hablando un poco de las cosas como suceden, que estabas comentando ahora, que las cosas pues no pasan por un designio, suceden por una serie de circunstancias en las cuales estás en medio, te las forjas una parte, otras vienen, pero querría un poco preguntarte cuál es tu proceso de parto de un libro para un escritor pues prolífico como tú. Tú ya no sé cuántos títulos tienes publicados, pero por lo que te he seguido, empezaste a publicar en 2000 al principio, 2000 y pico, 2005, 2009, 2007, 2009, sí. 2009, y desde el 2009 pues has publicado no menos de 12 o 13 libros entre novelas, ensayos y demás y tal. Sí. La pregunta es, ¿cómo eliges tú el tema? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo trabajas? Porque quisiera preguntarte también un poco por tu migración como escritor. ¿Has escrito más novelas al principio? ¿En los últimos años has escrito menos novelas? ¿Estás escribiendo más ensayos? ¿Cómo opera Sergio del Molino a la hora de inspirarse para decidir en qué vas a invertir tu tiempo, tu energía, tu talento de cara a escribir algo? Bueno, yo ahora mismo intento que haya una alternancia, un equilibrio entre la parte más ensayística y la parte más narrativa, ¿no? Aunque lo que yo llamo novelas, muchas veces pues se discuten y se dice que no son novelas, pero bueno, yo lo considero como parte narrativa. Yo intento estar muy abierto a cómo van surgiendo las cosas. Soy un escritor muy intuitivo, intento estar con el oído muy abierto a qué temas se me van imponiendo, qué temas me van surgiendo por el camino y generalmente de un libro suele surgir otro, de un asunto que he abordado en un libro que es un pensamiento, una línea de reflexión o una idea, una imagen, una metáfora que ha surgido en un recodo de un libro, de ahí suele salir como un bulbo, suele salir la idea para el siguiente, ¿no? Son como matrioscas y no tengo un plan. Si no tengo un plan de ópera omnia como hacía Valle Inclán, ¿no? que iba publicando sus libros con el rótulo de ópera omnia volumen 1, ópera omnia, ¿no? Que ya lo tenía en su cabeza, ya tenía toda su idea. Yo no sé por dónde voy a ir, pero sí sé que la propia vida y la propia literatura me van llevando a ese mundo de referencias, ¿no? Y yo lo percibo como una decantación puramente natural, casi natural, ¿no? En el sentido de que las obsesiones y las preocupaciones van surgiendo por el propio proceso de escritura. Como soy un escritor muy intuitivo, intento sorprenderme a mí mismo al escribir, intento no planificar demasiado y porque muchas de las reflexiones y muchas de las ideas que me surgen aparecen en el proceso de escritura. Yo creo que la escritura es un motor de pensamiento. O sea, uno no vuelca en la escritura, al menos yo no vuelco ideas que he pensado en abstracto y las voy desarrollando, sino que la propia escritura me va guiando a través de imágenes y a través de sensaciones, me va guiando. Y eso sucede en el nivel textual y sucede de un libro a otro, ¿no? Y creo que los lectores más atentos de mi obra sí encuentran dentro de la disparidad de los libros que son y dentro de la disparidad de temas es verdad que me preocupan muchas cosas y que abordo muchos registros, pero sí que perciben una coherencia y sí que me lo hacen notar, sí que perciben una coherencia y una decantación de unos libros a otros, ¿no? De cómo una idea que es un germen de una idea, una preocupación de un capitulito que aparece en un libro, se convierte en un ensayo unos años después o se convierte en otra cosa, sí. Estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo la verdad es que no soy escritor, soy lector y creo que la lectura te conduce a la lectura también. Igual que al escritor la escritura le conduce vía la reflexión pues a otra escritura,
pues creo que los lectores nos iluminamos igualmente, pues con no solamente las referencias bibliográficas, sino incluso pues textos o parte de los textos que estás leyendo pues te inspiran sobre temas. Y precisamente sobre ese tema era una pregunta que tenía un poco más avanzada, pero te la formulo ahora. Creo recordar que tú fuiste el que dijo en la España vacía el tema de que te interesaba el tema judío. Y sí. creo que tú lo exhibiste. Entonces, En contra de la España vacía, en contra, en el, o en sí, contra de en la España contra, vacía. sí, Y me sí, llamó mucho la termina así. atención tu interés sobre el tema judío. ¿Nos puedes explicar por qué? ¿Vas a escribir algún libro sobre el tema judío? Pues algo escribiré, porque acumulo demasiadas cosas y cada vez me interesa más y me obsesiona más y cada vez los escritores que leo son más escritores judíos. Leo mucho a Joseph Roth y además intento ampliar mucho mis conocimientos sobre la cultura religiosa judía para poder entender mejor las referencias literarias. Sí, es un mundo que me fascina, pero de momento es solo desde un punto de vista de lector y de curiosidad intelectual y de que voy amontonando. No tengo previsto escribir nada porque todavía no he llegado a ninguna conclusión para poder incorporarlo a mi mundo, ¿no? Pero sí, pero aparecerá. Si no escribo algo específico sobre eso, seguramente aparecerá, ¿no? Porque yo creo que, bueno, mi mujer me dice que bien, que a favor de todo, menos la conversión. O sea, menos la conversión. Dice, o sea, aquí no nos pongamos con tonterías. Yo, en fin, soy un judío ateo, voy a ser un judío ateo culturalmente judaico, pero cada vez me interesa más y me parece que además, entendiendo el judaísmo, se entienden muchas cosas que resultan verdaderamente incomprensibles si no tienes en cuenta el factor de la influencia del judaísmo, de las raíces judías en Europa, ¿no? Y la verdad que yo me lo paso pipa. Estoy ya, en fin, quiero decir que a veces son cosas de loco y de friki loco que no puedo compartir con mucha gente, pero claro, estoy ahí leyendo unas historias de Enzo Traverso sobre la revolución hasídica del siglo XVII y demás, estoy ahí entusiasmado con estas cosas y de vez en cuando estamos viendo una película y aparece un concepto teológico de la Torá y ya empiezo a reconocerlos. Entonces empiezo a dar miedo a la gente, empiezo a dar miedo porque ya me empiezan a ver las barbas con tirabuzones. Sí. Muy bien. Oye, pues una cosa, como yo creo que tú eres y se nota en tus libros, eres un profundo conocedor de la historia, analizas muy bien España en los libros los cuales has tratado el tema de España, la España vacía, contra la España vacía, lugares fuera de sitio. De hecho, me parece magnífico tu capítulo final, después, al final de Lugares fuera de sitio, en el cual un poco tú das una visión pues muy de vertebración, un poco de todo eso que estamos un poco pues quizá poniendo en peligro en España y te quería un poco preguntar si nos puedes dar un poco unas pinceladas de lo que has aprendido investigando para tus últimos libros y si ves resolubles los conflictos centro y periferia de los cuales hablas en, por ejemplo, La España vacía, si entiendes resoluble el problema de la polarización política que estamos viendo en España, acrecentándose en España, pero no solamente en España, y tus debates sobre la integridad territorial y el derecho de la independencia o la autodeterminación en España o de la independencia. ¿Qué pinceladas nos puedes dar un poco sobre estos temas que tú has aprendido un poco investigando? Porque estoy seguro de que lo que tú has escrito te lo has grabado a fuego y lo has asimilado y tienes una opinión al respecto. Sí, pero bueno, pero va cambiando también, ¿eh? Yo también me voy contradiciendo a mí mismo y me voy quitando la razón muchas veces. En términos generales y como norma general, a mí me gustaría que todos esos problemas que tú has mencionado y que los has catalogado como problemas dejaran de serlo, porque creo que muchos de ellos, dejando al margen los problemas de desigualdad reales y los problemas de injusticias que tienen una raíz fundamentalmente económica y de desigualdad y dominio, ¿no? que sí que se pueden atajar, la mayoría son problemas porque así hemos acordado que sean. En realidad, podemos definirlos como rasgos. Es decir, tanto la tensión entre las periferias, las tensiones nacionales, la distribución de la población, las tensiones territoriales, en realidad pueden ser simplemente rasgos territoriales y serían rasgos si eliminamos de la ecuación aquello que de verdad es un problema, que es aquello que afecta a la igualdad y aquello que afecta
a la estructura económica y a los problemas verdaderamente sociales, ¿no?, que hay, pero los problemas culturales, los problemas convencionales, lo que tiene que ver con la identidad, con el sentimiento, eso no son problemas en absoluto, son problemas porque alguien ha decidido que sí lo sean. Es decir, si nosotros lo señalamos de otra forma, sencillamente son cosas que existen y que están, y que hay gente que habla unas lenguas y que hay gente que habla otras y que somos así y que el país que hemos heredado pues es de una determinada forma y lo aceptamos. Eso no tendría por qué ser considerado un problema, ¿no? Y yo aspiro a un futuro en el cual incluso la polarización que estamos siempre lamentando y que es verdad, en fin, que es molesta y es muy lamentable porque genera mucho ruido y dificulta mucho un debate profundo que en realidad nunca se ha producido en ninguna sociedad. Quiero decir, creo que la política siempre ha sido el terreno de la bronca. Parece que estamos echando de menos una edad dorada que nunca ha existido. Es decir, siempre ha habido un enfrentamiento bronco y siempre ha sido un territorio de mal gusto y de cortoplacismos y de oportunismos. La política nunca ha sido un espacio donde brillara la nobleza y el sosiego y el pacto de caballeros. Pero si aceptamos que el conflicto, el desencuentro, forman parte de la propia idiosincrasia de la convivencia política y del propio juego político, sin dramatizar, sin llevarlo a terrenos totalmente histéricos, pues creo que sencillamente lo marcaríamos como un rasgo del propio sistema político. A mí me escama mucho, es una cosa que me ha hecho... Me incomoda mucho y me inquieta mucho que se haya generalizado en las últimas semanas, prácticamente, ni siquiera meses, en las últimas semanas, el uso del término de violencia política verbal. En España, esto denota un cortoplacismo tremendo. Yo no soy muy viejo, pero recuerdo perfectamente que en este país hace 2 días había gente que no podía salir de casa y había gente que por sus ideas políticas le daban un tiro en la nuca y le ponían bombas. O sea, no era violencia política verbal. Vivíamos en una espiral de violencia política muy seria en España, muy seria. Que hayamos olvidado eso y que ahora entendamos que es intolerable una palabra más alta que otra, una salida de tono, el mal gusto, unos incluso insultos. En fin, estamos hablando de que tenemos que empezar a aceptar y a racionalizar algunas cosas para quitarle drama. Y para eso está la historia, para recordar de dónde venimos, para recordar la verdadera violencia política, para recordar las consecuencias. Es decir, bueno, que no pasa nada, que que no estamos de acuerdo y no se acaba el mundo, y no pasa nada. Y el gobierno está para gobernar y la oposición está para oponerse al gobierno. Y ya está. Y que una oposición haga una oposición bronca no es dramático tampoco. Para eso está, quiero decir, y que sobreactúe. La política es sobreactuación. Y no pasa nada porque aceptemos que es así, ¿no? Sin dramatismos. Yo creo que lo dices bastante bien. Creo que es importante aceptar los rasgos de diversidad, porque yo creo que es la forma de empatizar pues, con los sentimientos que tienen, digamos, otras personas. Yo diría que donde están los puntos más conflictivos es el punto, digamos, en el cual se pone, digamos, en cuestionamiento la convivencia entre las personas. Y definir qué es convivencia, pues es un tema muy complicado, porque cada uno tenemos la piel, pues, variablemente fina. Entonces, el nivel de tolerancia a lo que es aceptable o no es aceptable y está rompiendo reglas de convivencia, yo diría que es variable, pero yo estoy de acuerdo contigo con que tenemos que hablar bastante más, entender un poco que somos distintos, pero a fin de cuentas tratar de llegar a acuerdos también. Yo creo que España es un tren que está, digamos, dentro de una locomotora o un vagón que está dentro de un tren que es un tren global, un tren mundial, y por tanto, bueno, pues está muy bien lo de hablar y lo de entenderse, pero es importante que seamos conscientes de que el mundo se está moviendo. Sí. Y por tanto, eso creo que es otro factor importante. Quería hacerte otra pregunta. Vives en Zaragoza, supongo que, bueno, de hecho sé que vienes con bastante frecuencia a Madrid. ¿No es ese el mejor de los mundos? Vivir en una capital sostenible, pequeña, en la cual conoces pues, a la gente del barrio, conoces a la persona del kiosco y luego, sin embargo, pues tienes toda tu vida, digamos, fuertemente implantada a nivel profesional pues en las urbes como es Madrid o Barcelona, supongo. Quería un poco preguntarte si vivimos en las grandes ciudades en una burbuja, porque no sabemos lo que está pasando en la España vacía. ¿Y qué futuro le ves a la vida en las ciudades fuera de las grandes metrópolis de España, en España?
A ver, mi vida yo creo que tampoco es sostenible en términos de Agenda 2030 porque mi huella de carbono debe ser bonita. No quiero mirarla, pero mi huella de carbono con la cantidad de kilómetros que hago debe ser bonita. No es una vida sostenible. Sí. No es sostenible vivir a 325 kilómetros de donde tienes todo tu trabajo y donde, aunque no vaya a diario, evidentemente. Pero sí que es verdad que lo hace. Quiero decir, el otro día había un reportaje extremo de una chica italiana que trabajaba en Milán y vivía en Nápoles e iba de Nápoles a Milán todos los días, ¿no? Porque no podía vivir en Milán, con su sueldo no le llegaba y le salía más barato coger el tren todos los días que tener que alquilar una habitación en Milán. Es probable que lleguemos a esos extremos pronto en España, ¿no? Y hay gente que se hace muchísimos kilómetros y que vive fuera. Sí, a ver, yo creo que vivimos por necesidades, por concentración urbana, vivimos en un cogollito muy saturado, muy colapsado, en fin, de mucha gente apelotonada en el mismo sitio. Sabemos además que no es necesario vivir así, es decir, que no hace falta, pero todavía no hemos encontrado la forma de transformarlo, porque lo que nos ha enseñado la pandemia es que el privilegio de vivir como vivo yo está al alcance de muy poquita gente. Muy poquita gente puede permitirse, tiene que ser vidas raras o vidas especialmente privilegiadas que pueden permitirse tener esta vida. Y yo ni aún así escapo a esa concentración, porque realmente yo voy mucho a Madrid, podría ir menos de lo que voy, podría ahorrarme muchos viajes de los que hago y no me los ahorro por cuestión de contacto social, porque en la urbe es donde se establece el contacto social y eso es importante. Y eso sí que lo hemos descubierto. Hemos descubierto con la pandemia que el contenido de las cosas no lo es todo. O sea, que esto que estamos haciendo tú y yo, Enrique, está muy bien, y está muy bien que lo vea mucha gente, pero estaría mucho mejor que lo hiciéramos en un teatro y que hubiera gente en la platea y que al terminar se tomaran una cerveza con nosotros y la gente del teatro se tomaron, los que nos están viendo se tomaran luego una cerveza entre ellos y se conocieran, y esas redes es lo que crean ese vínculo, lo que hay alrededor de lo que hacemos, no lo que hacemos, ¿no? Y eso lo da una ciudad, eso lo da una gran ciudad y eso no lo da un pueblo, y no lo puede generar un pueblo, ni lo puede generar ni siquiera una capital de provincia, ¿no? Y eso es lo que buscamos en la vida actual, en muchos empleos y en muchas industrias y en muchas formas de vida. Por eso creo que va a ser difícil que se revierta, va a ser difícil que ese apelotonamiento donde estamos todos y donde todos queremos estar, de algún modo, se disuelva y se disgregue por España, porque no estamos acostumbrados a vivir aislados, no estamos acostumbrados a que solo sea el contenido, sino que necesitamos la propia relación y el mancharnos y el contactarnos con unos con otros, porque así es como funciona nuestra vida, cómo funciona nuestra economía y cómo funciona todo, con lo cual es difícil que vayamos a un escenario en el que se mire más a esa España vacía. Creo que a pesar de que ha cambiado la sensibilidad, ha cambiado mucho. Creo que ahora mismo, por ejemplo, se ve cómo cambia una sociedad, en cómo cambia el humor. Ahora mismo, hoy, en 2023, son inaceptables chistes de paletos como son inaceptables chistes de mariquitas. Ningún humorista haría un personaje de paleto o haría un personaje de caricaturizando a gente que vive ya no en el campo, ya no campesinos, sino al señor que vive de Cuenca. O sea, estaría mal visto. No es un humor que funcione, y hasta hace no mucho era un arquetipo humorístico muy celebrado. Es decir, eso es porque ha cambiado la sensibilidad, eso es porque ha cambiado la forma de mirar al territorio y la forma de mirar a la gente, ¿no? Ya no se las ve como una caricatura, sino que se percibe el conjunto del territorio de otra forma, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a revertir en una redistribución de la población y en que Madrid se disuelva como si se disolviese una manifestación, ¿no? De decir, bueno, venga, ya está, que venga la policía de la España vacía y decir, venga, disuélvanse, todos a repartirse por España. Eso no va a pasar, pero sí que igual tendríamos que conformarnos con que cambie la sensibilidad y volviendo a la pregunta anterior, a que no sea considerado un problema la densidad de población, sino sencillamente un rasgo. Es decir, yo vivo en un sitio de una densidad de población de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, y es que ya está, y eso no supone ningún problema
en mis derechos ciudadanos, ni en mi relación con el Estado, ni nada, ni pérdida de oportunidades, ni nada. Sencillamente, donde yo vivo es así. Y ya está. Y donde vive otra gente, pues hay mucha más gente. Y eso no tendría que tener mayores consecuencias más allá de definir, ¿no? de definir una cifra. Vale, pues hablando de definiciones, ¿qué es ser español para ti? Que tú has estudiado a las personas de este país, a la sociedad y a los políticos. ¿Qué es ser español? Y yo creo que en tu libro, En la España vacía, pues te sientes muy interpelado cuando, como la mayoría de los españoles, tienes ancestros que provienen de ciudades pequeñas o de pueblos y al final has acabado trabajando en Madrid o en Barcelona. Entonces, al final yo diría como que tenemos una especie de asignatura no resuelta con nuestro pasado. Una parte de nuestra identidad es una identidad que responde a una etapa de nuestra infancia, nuestra etapa de madurez quizás se ha desempeñado en otro lugar. Pero ¿qué es ser español para ti? Porque no puede ser solamente el español, obviamente, pues de la gran capital. O sea, al final España es un país complejo con muchas realidades sociológicas. Pero ¿qué es ser español para ti? ¿Crees que nos falta algún tipo de relato conjunto como españoles? ¿Alguna estrella del norte hacia la cual un poco dirigir los esfuerzos? ¿Y qué opinas de la lectura como elemento forjador de identidad? Si tú crees que tenemos lecturas forjadoras de identidad en España. Qué difícil, madre mía. A ver, ser español para mí me gustaría, lo que me gustaría que fuera, y creo que además es básicamente lo que en esencia es, debería ser una condición administrativa, nada más, exenta de romanticismos, exenta de gradaciones, es decir, que no puede haber alguien que sea más español que otro, sino se es o no se es, según lo que diga tu DNI, y ya está. Y si tienes el DNI eres español, y si no lo tienes no lo eres, y tus rasgos y tus identidades no te hacen más español por tener apellidos González y García y provenir de Soria, que por llamarte Ibrahim o Winston Churchill, ¿no? Que puede ser, en fin, o James Rhodes, que vive, que es probablemente la persona más española de todos los españoles ahora mismo en Madrid, ¿no? O el más orgulloso de ser español. Para mí debería ser eso, una identidad, una condición administrativa inserta dentro de un proyecto de una ciudadanía europea que aspira a ser lo más global posible o lo más amplia posible, y que eso te habilita, eso es como un carnecito, un pase que te habilita como miembro de un club muy amplio, donde el único requisito es aceptar la democracia y aceptar al otro, es decir, aceptar las bases de la cultura política, de la comunidad política en la que estás, que es una comunidad política compleja que está inserta dentro de otra mayor, que es la europea, ¿no? Para mí eso debería ser español y nada más. Es decir, cualquier discusión esencialista siempre es peligrosa y siempre nos aleja del objetivo democrático último, que es mantener el principio de igualdad y mantener el pacto social entre los ciudadanos y con el Estado. Dicho esto sabemos que es imposible de mantener si no hay un elemento de irracionalidad, un elemento de sentimentalismo. Nadie se siente ligado emocionalmente a un documento nacional de identidad, salvo algún talado hay que sí, que igual se lo enmarca y le gusta y demás, pero en general a lo que nos sentimos ligados comunitariamente es a cuestiones mucho más afectivas, mucho más irracionales y mucho más simbólicas, que aluden al sustrato religioso de la comunidad, ¿no? Y que si no es Dios, la patria es un sustituto de Dios, ¿no? Si no existe eso, la comunidad se disgrega, y efectivamente lo que planteabas es lo que ha sucedido en España, y creo que ha sucedido también en otros países. El hecho de que la comunidad se va disgregando por falta de cohesión simbólica, porque ya no tiene sentido. Somos muy escépticos, sabemos que no tenemos esa relación sentimental con los mitos que han forjado esa nación, con lo cual el sentido de pertenencia se va disgregando y los miembros se van separando.
una vez sucede eso es muy difícil rearmarlo de nuevo, ¿no? Pero yo creo que a través de, no sé si a través de la lectura, sí que a través del debate literario, a través de la cultura, a través de la creación, sí que podemos crear o reactualizar la sensación de que vivimos, de que pertenecemos a una misma polis, a un mismo ámbito político, de una forma sentimental. Eso lo fomenta la literatura. Y yo por eso escribí La España vacía, porque creo que La España vacía cuenta una historia en la cual mucha gente, una buena parte del país, una parte muy importante del país, considerable, se siente ligada unos a otros, sienten que a través de su propia biografía, a través de sus historias de emigraciones, de idas y de venidas y de mitologías familiares, de los lugares de los que salieron y los lugares donde acabaron, comparten muchas historias de ida y vuelta unos con otros y son capaces de entender que su biografía no es tan distinta la de un señor de Badajoz que la de un señor de Barcelona, ¿no? Y eso permite crear una conciencia de que estamos todos en el mismo sitio, de que estamos todos en el mismo lugar de una forma sentimental, que es lo que falla al ordenamiento jurídico, lo que le falla a una constitución, ¿no? Que una constitución no tiene eso. Pero claro, es todo tan sutil, es todo tan difícil y sobre todo es tan horizontal y tan anárquico. Es una conciencia que se genera a través de la cultura y a través de la red y a través de cuestiones intangibles que ni siquiera están dirigidas por parte del Estado, ¿no? Cuando los estados nacionales se crean en el siglo XIX, se crean desde un poder del Estado que dice, bueno, ahora vamos a crear una mitología nacional, vamos a crear un himno, una bandera, en fin, vamos a encargarle a Verdi que nos haga unas óperas, vamos a encargarle a Dickens que nos escriba unas buenas novelas, que cree un armazón que era una operación en buena medida de construcción dirigida. Eso por una élite que creaba una cultura nacional para poder hacer eso. Eso no existe hoy y eso no se puede crear con esa conciencia difusa y hecha de redes que planteo yo en La España vacía. Es mucho más sutil, mucho más difícil, con lo cual la comunidad o la conciencia de ser español que tendremos en el futuro y que tenemos ya probablemente en el presente sea una conciencia mucho más frágil, mucho más débil, mucho más ligada a cuestiones coyunturales y que no tienen nada que ver con los mitos fuertes de un nacionalista, ¿no? Sino con otra cosa de convivir. Pero a mí me encantaría, como utopía, me encantaría que todo eso no fuera necesario y que con el pasaporte nos bastara. Ya está, pero por lo visto no basta. Yo creo que uno de los temas importantes un poco para mirar hacia el futuro es pensar que tienes un pasado compartido y un pasado donde no esté dominada la relación por una percepción de afrentas. Porque cuando hay una percepción de afrentas me parece que es mucho más difícil tener una misma concepción de lo que es ese pasado compartido. Y te quería preguntar, ¿tú crees que nos han faltado, digamos, literatura para comprender los momentos más difíciles del siglo XX para los españoles? Porque hubo un pacto en la transición en la cual no se miraba por el retrovisor y, por tanto, ¿tú crees que ese pacto de la transición de no mirar por el retrovisor ha podido hacernos un flaco favor porque no tenemos suficiente formación de hechos importantes del siglo pasado que nos podían haber catapultado de una forma más positiva hacia el futuro? ¿Crees que ha podido haber algo de ello? No, porque además yo creo que sí existió ese pacto, que yo lo dudo, no tuvo resultado, porque no hemos hecho otra cosa que dedicarnos a mirar por el retrovisor. No hemos hecho, o sea, hay bibliotecas enteras y la literatura española incluso parte del debate público siempre ha tenido un anclaje y una referencia en ese año cero, que es el año 36, y en la guerra civil. Y de hecho yo diría que ahora Franco está casi más vivo que cuando estaba vivo, porque se le nombra más y está más presente en el debate que cuando estaba en el Pardo. No, yo creo que hay incluso desde un punto de vista intelectual, académico y a un grado popular, hay un conocimiento suficiente o quien quiera asomarse tiene herramientas y tiene posibilidades para adentrarse en ese pasado. Y creo que además la transición lo que hizo fue un ejercicio de elipsis. Es decir, todo lo que tiene, toda la obra constitucional y toda la obra constituyente de la transición
eh, tiene un silencio enorme que todo el mundo entiende, que es el miedo a la guerra civil. Y está la guerra civil y todo lo que se hace y todo lo que no se hace y no se dice es por miedo a que se vuelva a repetir una guerra civil. Está siempre ahí, aunque no se nombre, pero está siempre ahí, todo el mundo entiende que está siempre ahí, ¿no? Y eso es evidente, no hace falta señalarlo, no hace falta, no es como el niño que para no ver monstruos se tapa la cara con la sábana y dice, si no los veo no están. No, estaba muy presente en la mente de todos. No, yo no creo que sea que la reflexión sobre el pasado y la conciencia del pasado compartido sean determinantes para poder proyectarse hacia el futuro, ¿no? De hecho, yo creo que el olvido es una herramienta mucho más constructiva para las sociedades, y que las sociedades más exitosas se han cimentado en el olvido. Además, porque si estamos todo el rato con la memoria y a cuentas con los rencores y con esas cosas, no avanzan nunca, ¿no? Creo que el olvido es incluso saludable en muchos aspectos, ¿no? Y que avancen. Y eso a veces se me ha criticado mucho. Yo a veces he escrito columnas. En el verano pasado escribí una columna desde el pueblo gallego, desde el que veraneo, que es un pueblo donde hubo campos de concentración franquistas en la playa, ¿no? Es una ría, y había unas industrias de salazón que usaron durante tiempos, durante la guerra y después, en la primera posguerra, usaron como campos de concentración para prisioneros republicanos. Y toda esa zona, ya no queda nada de la memoria, solo hay una plaquita, y toda esa zona se ha convertido en un parque estupendo, maravilloso, a la orilla del mar, con columpios, con jardines, con bosques. Y yo escribí diciendo que qué maravilla, qué maravilla que hayamos sido capaces de levantar sobre la barbarie esto, ¿no? Y que cómo sería la vida, cómo condenaríamos la vida de ese pueblo si eso fuera un lugar de memoria perenne. Si hubieran dicho, no, los barracones los dejamos aquí y va a ser un museo y un recordatorio, y que toda la gente del pueblo, cada vez que van a comprar el pan, cada vez que salen a la playa, cada vez tengan que enfrentarse constantemente con ese pasado. La vida sería insufrible, no se podría hacer eso, ¿no? Entonces yo no creo que la reflexión sobre el pasado vaya a resultar útil. Creo que es provechosa y rica en el debate intelectual, pero políticamente seguramente sea inane. No creo que sea provechosa en ese sentido. Muy bien. Globalización y localización, progresismo y tradición. Parecen ser parte de los dilemas que afrontamos en el siglo XXI, no solamente en España, sino en muchas otras partes del mundo. Como observador e investigador, ¿qué opinas de ello? Y para entrar en política, ¿qué opinas de la actual crisis de la democracia liberal que cada vez más impera en menos países? Buena globalización y, perdón, ¿me has dicho los dilemas? Globalización y localización, progresismo y tradición. Estoy tratando, sé que no es blanco-negro, pero básicamente por ponerlo de forma entendible. Sí, bueno, es que yo creo que luego en realidad los dilemas y las dicotomías no son tales, ¿no? Porque la disyuntiva entre la globalización o deslocalización, que también hablaríamos aquí más bien de una desindustrialización de Europa, que, en fin, que se ha revelado, las consecuencias se han revelado catastróficas hasta hace muy poquito en el coronavirus. En realidad son necesarias ambas cosas. Quiero decir, la reindustrialización o la relocalización de muchas cosas globalizadas no debería afectar o no debería ser un freno al comercio global, a un comercio ya abierto, que sabemos que además si lo cerrásemos y volviésemos a posiciones arancelarias y proteccionistas como las anteriores, pues, en fin, nuestra calidad de vida se resentiría muchísimo y nuestra forma de vida cambiaría radicalmente, ¿no? Yo creo que en realidad estas dicotomías y el progresismo y ¿has dicho conservadurismo? ¿Progresismo y? Tradicionalismo. Y tradicionalismo. En realidad, aquí entramos también en una paradoja, porque buena parte de lo que nosotros entendemos tradicionalmente como progresismo, como pensamiento progresista, hoy en día se expresa de forma conservadora.
se expresa de una forma incluso en algunos aspectos como reaccionaria, porque realmente lo que plantean no es tanto un avance, no es tanto mirar hacia el futuro, sino virgencita que me quede como estoy, o incluso que volvamos a situaciones anteriores, a estadios anteriores, y los más radicales incluso proponen refutar la propia revolución industrial, ¿no? Y refutar incluso la revolución neolítica, los que ya van más allá, ¿no? Entonces es un reaccionarismo ya que puede ir hasta la prehistoria, desde posiciones de pensamiento de tradición progresista, ¿no? Lo cual está todo muy embarrado, pero no es... y me preguntaba sobre Sobre todo es el futuro que tú le ves a la democracia liberal. Sí. Porque básicamente hay cada vez más democracias, pero con un componente fundamentalmente cosmético, cada vez menos liberales, cuando se cae directamente pues, en las autocracias y la democracia es realmente una pantalla absolutamente increíble. Pues es un momento peligroso, es un momento preocupante. Pero yo ahora mismo tiendo a cierto optimismo. Un optimismo que en realidad tiene un componente trágico, porque creo que está basado en la reacción de Europa Occidental ante la agresión de Putin, ante la presión de la agresión más directa y la amenaza más fuerte que tienen ahora mismo las democracias, que es el avance también del pensamiento anti-ilustrado de Putin y de la sociedad oligárquica y autoritaria que representa el imperialismo de Putin. Y yo creo que esa reacción, que a veces siempre es problemática y objeto de críticas y nunca sabes por dónde va a salir, pero en general yo creo que está contribuyendo a que buena parte de la población europea, solo en Europa, evidentemente, no estamos hablando solo de Europa, no, esto no sirve para América Latina, no sirve para África, no sirve para Asia. Y probablemente a lo mejor ni siquiera sirva para Estados Unidos, solo sirve para Europa. Creo que hay un reverdecer de conciencia democrática que se estaba Perdiendo. se estaba perdiendo, ¿no? Y estaban ganando unos discursos muy populistas y muy fuertes y muy antidemocráticos en fin, muy iliberales que dicen, pero yo creo que son directamente antidemocráticos, porque la democracia no liberal no puede ser entendida como una democracia, y creo que están retrocediendo y creo que están resurgiendo o quizá movilizándose o expresándose una opinión pública que estaba muy adormecida, ¿no? Y que parecía que estaba letargada y que estaba siendo devorada por esos discursos. Y yo ahora mismo soy optimista. Es una pena que tengamos que todo esto surja a consecuencia de la catarsis de una guerra. Pero históricamente tiene sentido. Es decir, históricamente las cosas suelen suceder cuando las sociedades despiertan y se empiezan a movilizar, pues cuando no les queda más remedio, cuando ven el lobo en las puertas, ¿no? Antes generalmente pues estamos tan panchos, no nos parece que nada sea para tanto. Sí. Oye, vamos a hablar un poquito de tu último libro. Has publicado a finales del 22 tu último libro, Un tal González, una semblanza, como antes comentaba, novelada del expresidente del gobierno. Yo diría que con tintes bastante admirativos, bastante intimista en muchas de las citas y pasajes que tú pues, reflejas. Y, y quería preguntarte, ¿sabes si Felipe González lo ha leído? ¿Sabes si le ha gustado? Hasta donde yo sé, no. Él niega haberlo leído. No sé si lo ha leído en secreto y me niega el placer de saber. Pues al principio no me lo creía, pero me asegura mucha gente muy cercana a él que no lo ha leído y que además no tiene ningún interés porque considera que es materia ya sabida y que además no se lee los libros que escriben sobre él y presume de ello. Si lo ha leído en secreto, desde luego no me ha llegado ninguna impresión, y si lo ha leído seguramente nunca me llegará esa crítica, pero sí que me han llegado impresiones de gente muy cercana, prácticamente no, todo el mundo a su alrededor lo ha leído, todo el mundo, y entonces sí que tengo una impresión muy de primera mano de su entorno, y ahí sí que me llevo uno de los mayores halagos que puedo recibir como escritor, que es
mucha de esta gente se ha reconocido su vida y su trayectoria en lo que yo cuento, ¿no? En muchas, y hay muchas cosas que cuento en el libro, que cuento por suposición, o sea, a partir de una serie de indicios que yo he podido reunir, pues narro qué ha podido pasar en esos despachos, en esos pasillos, en esos dormitorios a veces, en esos lugares donde yo no he estado y donde no hay constancia de cómo han sucedido las cosas, pero yo me imagino que pudieron ser así, ¿no? Y que la gente que sí que estuvo en esos despachos y en esos lugares reconozca el relato, pues la verdad que para mí es el mayor halago que me puedo llevar como escritor, porque lo normal es fracasar, lo normal es que tú supongas que las cosas, yo creo que las cosas han sido así, de un tiempo, un lugar y una gente que no tiene nada que ver contigo y tú te pones en su piel y lo narras y que te digan que no, que has patinado, que no, que ni de lejos fue así, ¿no? Y que me digan eso, pues la verdad que para mí es un halago enorme. Pero ya te digo que Felipe no lo ha leído y parece que no, o al menos eso es lo que dice, ¿eh? Es lo que, no, desde luego no le ha confesado a nadie que lo haya leído. Yo creo que como está todo el mundo tan pendiente de si lo ha leído o no, si lo hubiera leído y si lo hubiera contado a alguien, aunque sea en confidencia secreta, me hubiera llegado. Sí. Me hubiera llegado la onda. No me ha llegado, con lo cual doy por hecho que no lo ha leído. Oye, un poco en el libro, como decía antes, pues la semblanza que tú pintas de Felipe es bastante elocuente, es admirativa, he dicho un poco antes, y te quería preguntar, dado un poco la situación que tenemos en España, o bueno, aunque no tuviéramos la que tenemos, pero ¿tú crees que volveremos a tener un Felipe González alguna vez en España? Ya, la verdad es que sé que estoy fiando mucho al tiempo. ¿O tú crees que Felipe González es un producto de su tiempo? Es decir, se dieron unas circunstancias especiales de un país que necesitaba una reconstrucción en todos los sentidos, en un momento, digamos, de cruce ideológico que no había tenido lugar en España, porque durante los años de la dictadura pues no hubo forma de confrontar opciones políticas y, bueno, Felipe González emergió como una persona claramente poderosa, con ideas absolutamente claras y, por tanto, la pregunta es un poco la que he dicho antes. ¿Tú crees que volveremos a tener un Felipe González en el futuro o tú crees que Felipe González solamente pasa cuando se dan circunstancias tan especiales como las que tuvimos en los años de la transición? Como ciudadano, confío en que no haya nunca más un Felipe González en España. Porque Felipe González es el triunfo del 82 de Felipe González, esos 202 diputados, es una anomalía histórica en términos democráticos y es el resultado, además, de una ensalada de factores muy nocivos que creo que ningún ciudadano debería querer para su país, ¿no? Felipe González, en fin, creo que los españoles tuvieron la suerte de encontrarse con un líder tan característico como Felipe González y creo que en un momento tan necesario, capaz de llevar a cabo una obra reformista del calado y de la profundidad que hizo su primer gobierno, sobre todo, ¿no? y que era muy necesaria y que seguramente no había otro político en la transición capaz de hacer, ni otro partido, ni otro proyecto político que pudiera llevar a cabo la transformación honda reformista que necesitaba España. Pero ojalá no surja nunca una personalidad como Felipe González, ni nadie vuelva a tener 202 diputados en el Congreso de los Diputados, porque eso es síntoma de crisis profunda, es síntoma de un país que está extenuado y que necesita una reforma de arriba abajo de toda su arquitectura. Si sucede, si viene otra figura con tintes casi tan providenciales como los que tuvo Felipe González en el año 82, significará que estamos en un momento muy crítico, en un momento muy duro, ¿no? Y entonces mi deseo, casi es un deseo, yo no quiero prefiero mil veces la mediocridad ambiental. Siempre me dicen, no, ¿qué diferencia los políticos de ahora con los de entonces? Bueno, es que cada época tiene los políticos que necesita y el hecho de que tengamos políticos mediocres quizás es una buena noticia. Sí. Quizás es bueno porque eso quiere decir que el país va solo, que no necesita la intervención de alguien con una personalidad fuera de lo común y con una visión política talentosa
para poder llevar a cabo las cosas, porque las cosas más o menos van funcionando solas y solo se necesita alguien que finja estar al mando, ¿no? Que es lo que hace un presidente, ¿no? Fingir que controla aquello un poco, aunque tenga una mesa llena de botones y no sepa para qué sirve ninguno. Pero bueno, por lo menos él finge a plomo y finge que sabe para qué son. Pues mientras eso pase, va bien la cosa, yo creo. Bueno, estamos en la parte final ya. Las dos últimas preguntas que quería hacerte. Yo quería hacerte un apunte, Enrique, porque me has dicho lo de admirativo con Felipe, que es una cosa que siempre se discute con el libro. A mí solo me gusta matizar, y es verdad, o sea, matizar que es voluntariamente, que yo no habría sido capaz de escribir un libro en otro tono, porque es una aproximación literaria. Y yo, como escritor, como alguien que se ha propuesto entender esa figura de Felipe González, su tiempo, y entender a esa generación de políticos, solo lo podía hacer desde un proyecto de identificación, de intentar entender quiénes fueron y qué hicieron. Y eso solo se puede hacer a favor. Y el libro no está todo lo a favor que yo hubiera querido. Es decir, yo he llegado hasta cierto punto, pero me hubiera gustado que el libro fuera todavía más a favor. Lo que pasa es que el propio Felipe, entre el propio Felipe, que es muy cerrado, y yo mismo, que he sido incapaz de dar ciertos saltos temporales y conceptuales, pues se ha quedado en lo que se ha quedado, en lo que yo he podido. Pero para mí es importante matizar esto, porque creo que una biografía, una crónica periodística o un libro de historia no pueden permitirse hacer lo que yo hice. O sea, eso, lo que yo he hecho solo es admisible desde la literatura, ¿no? Y es un libro por eso. Fenomenal. Como decía, un poco las dos últimas preguntas que tenía, y aprovecho porque detrás de ti tienes una biblioteca fantástica, y te quería preguntar cuáles son tus... hablando un poco de tus libros preferidos, ¿podrías hablar de uno que te haya marcado en tu vida o en los últimos tiempos y que quieras recomendar? Quizá un libro de tu vida y un libro de los últimos tiempos, un libro más contemporáneo que te hayan supuesto, digamos, una impresión importante. Pues un libro, a ver, de lectura de mi vida, yo te diría Joseph Roth, porque es un autor que nunca me canso de leer y que siempre lo tengo muy presente y que, en fin, le admiro mucho en todos sus registros, como cronista, como novelista, en fin, como inclasificable, como exabruptador. Me gusta, en general, es una persona que, sin que se note mucho, pero influye mucho en cómo veo el mundo y cómo veo mi profesión y mi oficio y cómo me veo a mí mismo. Es toda su obra, no puedo destacarte, porque toda su obra. Y un libro contemporáneo que me provocó en fin, que no es fácil, porque conforme vas cumpliendo años, las cosas te impresionan menos y es más difícil encontrar libros que te impresionen, ¿no? Cuando tienes 20 años, todo te suena bien y después te vas volviendo un lector un poco más cínico y descreído y te va costando más encontrar libros que te devuelvan esa sensación. Pero hay un libro que para mí es fantástico, que es La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal, que es mitad crónica familiar, mitad historia de Europa. Es la historia de la familia Eufrasi, de los banqueros judíos que fueron prácticamente exterminados, y él es un descendiente de ellos. Volvemos a los judíos. Sí. En fin, todo viene, todo está ligado. Todo está ligado. Estos eran unos judíos de Crimea que se convirtieron junto con los Rothschild, eran los banqueros más poderosos de Europa, y ya no queda nada de ellos, ya no queda absolutamente nada. Y este hombre, este escritor, que es ceramista, y es un ceramista inglés, porque es donde acabó la familia, reconstruye la historia de su familia, ¿no? Y la reconstruye a través de una serie de objetos, de una serie de objetos que se va encontrando y que tiene él, y que es un libro maravilloso, un libro magistral de cómo mezclar memoria, historia, autobiografía. A mí me deslumbra cada vez que lo leo, no sé cómo lo hace, me parece que es maravilloso. Muy bien. Pues nada, la última pregunta tenía que ser ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿Sobre qué crees que será tu último libro? ¿Lo tienes decidido? ¿O estás todavía en una etapa de gestación en la cual no puedes anticipar nada? Estoy en una etapa de gestación, pero ya estoy llenando algunas páginas para ver por dónde va, ¿no? Va a ser una historia, una novela una novela familiar, una novela que habla de una familia, que tiene que ver con la ciudad en la que vivo, con Zaragoza, y que tiene que ver con un episodio de la Primera Guerra Mundial
Ah, bueno, que estoy armando ahora mismo. Toda la historia es una historia que me acompaña desde hace muchos años y que me apetece, llevo mucho tiempo queriendo transformar en una novela, ¿no? Novelizar. Y estoy en ello. No sé a dónde me llevará, ni cuándo lo terminaré, ni cómo saldrá, pero estoy en ello, estoy llenando páginas, sí. pues Sergio, lo esperamos con bastante gusto porque la verdad es que creo que tus libros pues, han ido cubriendo expectativas para aquel que las tenía y para aquel que no las tenía, como yo cuando empecé pues, leyendo por casualidad tu primer libro, pues me embaucó y desde entonces no puedo parar. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo, por haber estado con Foro de Foros en esta solapa del libro. Buenas tardes y esperamos vernos en formato físico en la siguiente ocasión.